Entonces, espero que hayan tenido una excelente semana, chicos. Esta semana no les asigné tarea, como se dieron cuenta. Decidí esperar a que avancemos los temitas de hoy, que es otra parte de funciones, para hacerles una con todo lo que hemos visto ya de la parte de funciones, de sus representaciones y demás. Entonces, ahí les subí la semana pasada el video de la clase anterior y les mandé el documento. Les voy a compartir la pantallita para comenzar con lo de hoy. La semana pasada estuvimos viendo qué era una función, la representación de una función también. Vimos solamente la representación por diagramas. Vimos que era el conjunto dominio, que era el conjunto codominio, que era el ámbito, que eran los elementos, que en el dominio teníamos las X y también las íbamos a conocer como preimágenes, y que en el codominio teníamos la Y y las íbamos a conocer como imágenes. Entonces, a partir de ahí vamos a comenzar lo de hoy. Que comenzamos con semana 15. Si en algún momento se me pega la llamada o el audio, me avisa para repetirle, chicos, para que no queden ahí huequitos en la teoría. Entonces, haciendo un resumencito nada más, así rápido, de lo que vimos la semana pasada, continuando. Dijimos que íbamos a tener un primer conjunto, este le vamos a llamar A, y vamos a tener otro conjunto, que este le vamos a llamar B, y que existe una relación entre A y B, ¿verdad? Que este era el dominio. También tenía las preimágenes y a las X, a los elementos X. Ahora sí, aquí luego teníamos el B, que era el codominio, donde estaban las imágenes, y teníamos también las letras Y. Y aparte de todo eso, teníamos el ámbito. Que el ámbito eran las imágenes que tenían relación con el dominio. Sí, ¿recordamos eso de la clase anterior? Sí, profe. Había una serie de características de acuerdo a esta relación para que pudiera ser una función. Y habíamos dicho que cuando estábamos en diagramas, lo que íbamos a decir eran 4. Las escribimos la semana pasada, ¿verdad? Que no se podían sobrar elementos en el dominio, que los del dominio no se podían relacionar más de una vez, que en el codominio sí podían sobrar elementos y que a los del codominio se le podían relacionar la cantidad que fueran. Ahí no hay ningún problema. Entonces, a partir de ahí, vamos a continuar con la parte de hoy. Hoy vamos a ver que alguien me mencionó esto en la clase pasada también, que si tabular era por tablitas, la representación tabular. La representación tabular es un concepto importante en la función, porque nosotros vamos a ir viendo el cambio que va teniendo la función conforme vamos cambiando las variables. Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones, estamos hablando de variables dependientes y variables independientes. Cuando ustedes llevaron el curso en octavo, el examen de octavo, y vieron la función lineal, se les habló de ese concepto de variable dependiente y variable independiente. Y que conforme la independiente iba cambiando, entonces la Y se iba a ir modificando, porque la Y es la dependiente, la Y va dependiendo de X. Entonces, lo que le va, el cambio que va teniendo X, al Y se le va a ir reflejando. Entonces, una forma en la que ustedes hacían eso era por medio de una tablita. Hay dos formas de escribir tablas. La más común que viene en el examen es en forma horizontal, donde vienen aquí las X y por acá las f de X, que estamos hablando de funciones, ¿verdad? En algunos casos no viene f de X, viene Y.
Porque ahorita más adelante, cuando entremos al concepto de función, vamos a ver que f de x es lo mismo que y. Entonces, en algunas tablas va a venir x con f de x y en otras tablas va a venir x con y. Entonces, para que tengan esa claridad, en la segunda columna f de x y y va a ser exactamente la misma forma de escritura. Entonces, aquí les vamos a poner una rayita para ir formando la tablita. Chicos, recuerden que algunos me dijeron que ustedes luego con el resumen lo hacen, ¿verdad? Igual nos pasa el PDF al final, ¿verdad, profe? Sí. Ok. Voy para mover aquí. Ahora sí. Ven, lo que nosotros formamos es una tablita. Voy a construir una. Y con esta vamos a trabajar todo. La voy a ir copiando. Dejémosla hasta ahí. Entonces, por ejemplo, para que nos vayamos asociando un poquito a la función, digamos que esta va a ser una tabular de una función que tiene la forma f de x igual x al cuadrado. Entonces, si nosotros nos venimos aquí y decimos que x vale 2, ¿cuánto va a valer f de x? F de x va a ser que nosotros quitemos la x y pongamos el valor que le estamos dando. O sea, quitamos la x y ¿cuánto le ponemos a la x? 2. 2. Y si nosotros decimos 2 elevado a la 2, nos queda 4. Entonces 2 se va a relacionar con 4. Coloquemos aquí un 3. Entonces decimos 3 elevado a la 2 y nos da 9. 3 se va a relacionar con 9. 4 y luego ese 4 lo elevamos a la 2 y nos queda 16. 4 se va a relacionar con 16. 5 y lo elevamos a la 2 y nos da 25. Y 6 y lo elevamos a la 2 y nos da 36. Y de esta forma es como ustedes pueden ir construyendo una tablita para comprobar funciones. Ahora, a ustedes en el examen les van a dar tablitas y les van a preguntar, ¿esa tabla es una función o no es una función? Va a suceder exactamente lo mismo que hicimos con los diagramas. Tienen que aprenderse unas cuantas características para saber cuándo una representación tabular es una función. Y aquí viene. Primera característica. En X, cuando hablo de X, es que estamos hablando de la fila X, ¿verdad? Primera característica, en la fila X no se pueden repetir elementos. Ya con que ustedes acá les salga 2, 3 y aquí se repita el 2, ya con eso, esa tablita no es una función. Ahorita vamos a hacer ejemplos. Segunda característica. En Y no pueden quedar espacios en blanco. Ok, aquí en la columna de Y o en la columna f de X no pueden quedar espacios en blanco. ¿Qué significa que no pueden quedar espacios en blanco? Que venga algo como esto. Ahí. ¿Ven que en Y hay un espacio en blanco, un cuadrito en blanco? Ya con eso, esa tablita no es una función. ¿Entendido esas primeras dos reglas? Sí, profe. Sí, profe. Ya ahorita les voy a relacionar esas reglas. No sé por qué no me escribe. Sí.
Voy a tener que cambiarle la puntilla. Se le acabó la tinta. No, debe ser la punta. Y un día se cayó, entonces se aplastó, debe ser por eso. Te la tengo que cambiar. Se le acabó la tinta. En Y no pueden quedar espacios en blanco. Ahorita les voy a hacer esta relación de esta tablita con los diagramas de arriba para que vean que todas estas reglas es que lo que estamos haciendo es jalándolas. Lo que yo estoy escribiendo ahorita aquí es exactamente casi que las mismas características del diagrama, para que ustedes vean que sí tienen una relación. Entonces, la otra es que en X sí pueden quedar espacios en blanco. Y la otra es que en Y sí se pueden repetir elementos. Esas son las características de una tablita para saber si es una función o no, si esa relación corresponde a una función. Toda tablita, toda representación tabular, toda tablita que se les dé a ustedes es una relación. Igual que las cosas de diagramas que hicimos en la clase anterior, son relaciones. Ahora, lo que estamos haciendo es definiendo si esas relaciones son o no son funciones. Entonces, tenemos estas 4 características. Ya ahorita les voy a hacer la relación. Voy a ponerles aquí unos cuantos ejemplos para que ustedes vean la idea. Vamos a copiar aquí. Y vamos a borrar todo esto. Vamos a dejarlo en función de Y. Recuerden que aquí puede venir Y o puede venir F de X, ¿verdad? Que sería lo mismo, profe. Correcto. Después más adelante yo les voy a dar esa relación existente entre Y y F de X. Ok. Más adelante cuando estemos más involucrados en un poquito de teoría, cálculo de imágenes y criterios y todo eso. Entonces, como estamos viendo apenas la noción de función, entonces, aquí arriba vamos a escribir la instrucción. Determina si las siguientes representaciones tabulares corresponden a una función. Y ahora sí, aquí tenemos la primera representación tabular. Vamos a poner que aquí está el 5, aquí está el 3, aquí está el -2, aquí está el 2 y aquí está el 5. Usualmente, chicos, esto va en orden, pero ahorita como estamos haciendo ejemplos aleatorios en los que no nos difiere solamente para definir, no importa el orden de los números. Aquí va el 3, aquí va el 4, aquí va el 2, aquí va el 1 y aquí va el 3. No, aquí no puede ir 3, aquí va a ir 8. Aquí va a ir 8. Entonces, según las características que vemos allá arriba, ¿ustedes qué me dicen? ¿Esa tablita será una función o no será una función? Profe, 2 y -2 es diferente, entonces no se repiten elementos. No sé. 2 y menos. Por el momento 2 y -2 son diferentes, correcto. Ok. Pero en X hay más elementos. No es una función porque No, no se Ah, bueno, repiten sí, no, pues se elementos. repite el 5. Se repite el Se 5. repite el 5, Ujú. correcto. Ya solamente con eso, vamos a ponerlo aquí, lo vamos a pintar aquí el 5 y el 5 se repite. Profe, y digamos, ustedes nos están dando unos números en X, pero los números que van en Y pueden ser cualquiera, no necesariamente que tiene que ser 5 a la 2, ¿verdad? No, no necesariamente. Eso era en el ejemplo de arriba para que ustedes vieran que para nosotros relacionar esos números es porque existe algo que me lo relaciona. Pero Ok, ahorita en estas perfecto. tablitas no. En estas tablitas ustedes no saben cuál es el criterio. En el examen, cuando ustedes tienen que identificar estas tablitas, ustedes no van a saber cuál es el criterio. Después, más adelante, sí.
les van a dar tablitas más adelante y les van a preguntar, ¿esta tablita es una función lineal, es una función cuadrática, es una función? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ah, perfecto, Entonces, perfecto. aquí, en esta tablita decimos que no es una función, se repite el 5 en X. Ahora, ¿por qué es que porque se repite el 5 no puede ser una función? Vamos a hacer la relación con lo que vimos en la clase anterior. Ustedes en el examen no tienen que hacer esto que yo voy a hacer ahorita. Esto que yo voy a hacer ahorita lo estoy haciendo solamente para que ustedes vean la relación que existe, que todo tiene una asociación en este tema. Entonces, esto que está acá, son dos conjuntos. Bueno, ese me quedó como un cuadrado. Son dos conjuntos. Tenemos el conjunto X y el conjunto Y. El conjunto X, ¿era el dominio o el codominio de la función? Dominio. Dominio. Y ahí en ese dominio tenemos al 5. Tenemos al 5. Tenemos al 3. Tenemos al menos 2. Tenemos al 2 y tenemos de nuevo al 5. Pero no lo escribimos de nuevo, ¿verdad? Porque ya lo tenemos aquí. Sí. Ya lo escribimos de la primera vez. ¿Entendido? Ok. Ahora tenemos el codominio. En el codominio tenemos al 3, al 4, al 2, al 1 y al 8. Y vamos a ir a relacionarlos, perdón. El 3 del X, voy a empezar en el 3, para que ustedes vean ahorita al final lo que pasa. Voy a empezar aquí con el 3. El 3 se va a relacionar con el 4. El menos 2 se va a relacionar con 2. El menos 2 se va a relacionar con 2. El 2 se va a relacionar con 1. Ahora, el 5 que está aquí se está relacionando con 3, ¿verdad? En esta fila. Yo vengo y relaciono el 5 con 3. Pero después aquí al final, ¿con quién me dice que se está relacionando el 5? O el 8. Con el 8, significa que de aquí vengo y bajo al 8. Y esa representación por diagramas es una función, No. ¿no? Porque Esa es la asociación que vamos a ir teniendo con lo anterior. Si ustedes no se acuerdan de estas reglas de aquí, vienen y grafican en diagramas la tablita. Y ya con eso ustedes se dan cuenta que es una función o no. La semana pasada habíamos dicho que de X no podían salir más de una flecha, solamente podía salir de una flecha. Y vean que si se repiten en la tablita, es porque están saliendo más de una flecha en el diagrama. ¿Entendido? Vamos a hacer otra tablita. Y vamos a borrar todos los números. Aquí vamos a poner que se relaciona aquí otra vez el 5 con el 1, el 10 con el 1, el 15 con el 1, el 20 con el 1 y el 25 con el 1. ¿Qué me dicen ustedes? ¿De eso será una función o no es una función? Vamos aquí, voy a dejarle las reglitas aquí arriba para que las vean. Sí, sí es. Sí es, ¿verdad? A pesar de que en Y, Sí. a pesar de que en Y se están repitiendo todos los elementos, en Y son todos el mismo, en Y todos son 1. Eso, Entonces, permiso, profe. ajá. Es igual, entonces aplican las reglas para lo del dominio y el codominio. Lo que vimos en la clase pasada, Ajá. sí, nosotros las podemos relacionar. Porque en realidad de esta fila de aquí, la de la X, esta es del dominio y esta del Y es el codominio. Sí, es una función. En el codominio habrían 5 unos. En ese codominio habrían 5 unos. Correcto. No, habría solo un 1. No. Habría solo un 1. Habría solo un 1. Lo que pasa, esto quedaría así. Voy a hacerlo aquí de nuevo. Nos quedaría aquí el dominio con 5, 10, 15, 20 y 25. Y todas Y las en el flechas al codominio, 1. correcto. Como hicimos la semana pasada un ejemplo, todas van para el 1. Y recuerden que eso no había ningún problema, ¿verdad? Aquí les podían llegar a los elementos cuantas flechas quisieran. Okay. Profe, usted no Entonces, dejó tarea de este tema, ¿ah? No, nada que ver. no, fue lo que yo les dije al principio de clase. No les dejé tarea porque preferí mejor terminar de ver este temita de las Ok. representaciones de funciones. Ok.
Que vamos a borrar aquí y vamos a poner que 3, 4, 9, 15. ¿Qué me dicen? ¿Eso será una función o no es una función? No, porque ya tiene un espacio en blanco. Correcto. No es función. Vamos ahí, creo que ya. No es función. En Y sobra un espacio. Y cuando en Y sobran espacios, la tableta no es una función. En Y no pueden sobrar espacios. ¿Por qué en Y no pueden sobrar espacios? Recuerden que estas asociaciones que estoy haciendo con lo de la clase pasada no tienen que hacerlo ustedes en el examen, nada más para que ustedes vean. Tenemos un conjunto donde está el 5, el 10, el 15, el 20 y el 25. Y tenemos otro conjunto donde están el 3, el 4, el 9 y el 15. El 5 se relaciona con el 3, el 10 se relaciona con el 4, el 20 se relaciona con el 9 y el 25 se relaciona con el 15. Este 15 de aquí, ¿con quién se está relacionando? Nadie. Con nadie. Y que habíamos dicho que no podía pasar en el dominio, que no podían sobrar elementos. Ahí nos está sobrando el 15. ¿Entendido? Sin embargo, en Y sí pueden sobrar. Sí, profe. En X es donde pueden haber espacios en blanco, en las tablitas. Bueno, sí, me estás sí. diciendo del tema pasado. En Y sí pueden Sí, sí. sobrar. En Y pueden sobrar todos los que quieran, no hay problema. En Y sí pueden sobrar todos los que sean. Vamos a hacer un último ejemplo. Esa tablita de ahí, ¿será una función o no será una función? Incluso voy a borrar aquí este de aquí. ¿Será una función o no será una función? Sí, porque en X pueden haber espacios en blanco. Correcto, sí es una función. Pueden sobrar elementos. Así de sencillo. En X pueden sobrar elementos. Entonces, eso sí es una función. Entonces, ya hemos visto dos representaciones de funciones, la representación por diagramas y la representación tabular, y cuándo cada una de ellas corresponde o no a una función. ¿Están claras esas dos representaciones para ver la que sigue? Sí, profe. En representación diagramas y representación tabular. Vamos a ver ahora. La representación gráfica. Iba a ponerles unas imágenes, pero mejor las voy a agarrar para la otra parte, para la parte de la lectura. Aquí se las voy a poner en escritura y les hago las grafiquillas. De por si ustedes no las van a dibujar, ustedes van a dejarse el PDF. Entonces, vamos a determinar cuándo una representación gráfica es o no una función. Ustedes ya saben que son gráficas en el plano de coordenadas. Por ejemplo, al principio de curso, cuando estábamos viendo lo de la ecuación de la circunferencia y hacíamos la circunferencia en el plano, esa es una representación gráfica de un círculo. Cuando vimos polígonos irregulares y hacíamos el polígono, bueno, el polígono no lo daban en el plano de coordenadas, esa era la representación gráfica de un polígono. Las funciones también se van a representar en el plano de coordenadas. Entonces, hay relaciones, hay representaciones gráficas que no son funciones y hay representaciones gráficas que sí son funciones. Entonces, igual, cumplen las mismas características que hemos venido trabajando, pero en la representación gráfica es mucho más fácil determinar cuándo es una función o no. Entonces, ni uno hay que escribir, lo que hay que escribir es basta solamente chicos, denme un segundo. Listo.
No es en internet, entonces. Entonces, basta solamente con trazar líneas verticales. Basta solamente con trazar líneas verticales en sobre la representación gráfica. Si una de esas líneas sí se lee, chicos, esa parte que está escribiendo Elga. Sí, sí, profe, sí se ve. Ok, así es como nos vamos a dar cuenta si una representación gráfica es una función. Ustedes lo único que van a tener que hacer es pasar líneas verticales. Van a trazar líneas verticales en la gráfica. Si esa línea vertical llega y toca la función en más de 2 puntos, entonces no es una función. Si la tocan 2 puntos o más, ya eso deja de ser una función. No va a ser una función. Las líneas verticales que ustedes van a trazar tienen que tocar la gráfica solamente en un punto. Tienen que tener cuidado porque a veces se confunden y creen que porque como trazamos 3 verticales y la tocó en diferentes puntos ya no es una función. No, no. Es cada línea vertical que ustedes dibujen tiene que tocar la función solo una vez. Entonces, vean qué quiere decir eso. Voy a venir aquí. En un segundo para hacer un pequeño plano. Ok, aquí tenemos un planito, aquí tenemos al eje X y aquí al eje Y. Eje X y el eje Y, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos esta recta de acá. Eso es una recta. Ya con tener una recta en un plano de coordenadas, nosotros podemos decir que eso es una representación gráfica. Es la representación gráfica de una recta. Ahora vamos a determinar si esa recta es una función o no. ¿Qué es lo que dice la teoría? Que lo único que tenemos que hacer es trazar líneas verticales. Yo me voy a venir y voy a hacer aquí esta línea. La voy a hacer un poquito más gruesita para que la vean. Ahí. Si yo hago esa línea ahí, ¿cuántas veces toca la función? La función, ¿verdad? No La, los fu- ejes coordenados. la función es la recta. La función es la recta roja. De una, Nada más. profe, una vez. Una vez. Está tocando solamente una vez a la función. Vamos a ponerlo aquí en azul. En este punto. Ujú. De ahí, ¿verdad? Ahora voy a volver a hacer esa línea recta. Esta vertical, perdón. Ahí. En ese punto. ¿Cuántas veces toca la función? Una. Igual A una la vez. función, ¿verdad? Sí, Solamente una. una. En ese punto de ahí. Ahora tracemos esa misma vertical. Ahora aquí de este lado. ¿Cuántas veces toca la función? Y una igual, profe. Una igual, ¿verdad? Aquí en este punto de aquí. Entonces, ¿esa recta roja será una función? No, porque tiene que tocarla 2 veces. No. No, si es Basta una solamente con función trazar líneas porque verticales. si es una Y función porque la toca solo una vez. correcto. Ah, ok. Vean, Si la toca 2 o más veces, no es una función. Ah, ok. correcto. Perfecto, perfecto. Entonces, vean que aquí en la teoría lo que dice es, basta solamente con trazar líneas verticales. Si una de esas líneas toca la función en 2 puntos o más, no es una función. Si la toca en 2 puntos o más, no es función. Entonces, la tiene que tocar solamente en un punto. ¿Entendido? Entendido, profe, sí. Ok. Entonces, esto de aquí, sí es función. De hecho, es una función lineal. Después vamos a trabajar profundamente con ese tipo de función, con la función lineal.
Voy a venirme aquí, voy a duplicar esto y vamos a hacer otra representación para que ustedes vean. Profe, estaba vomitando. ¿Cómo? No, profe, perdón, estaba diciendo algo mi esposa y tenía el micrófono abierto, perdón. Ah, ok. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Eso será una función o no será una función? No, no es una función porque en cualquier punto que usted atraviese una línea vertical la tocaría 2 veces. Correcto. De hecho, vean aquí, nosotros nos venimos y aquí la ponemos y aquí ya la tocó en un punto y aquí la tocó en un punto. ¿Sí lo Profe, ven? ¿y si es sobre el borde? Sí, O sí, sea, fuera, ¿Cómo se- si fuera fuese de la como circunferencia. o sea, como si fuese que usted haga la línea que vertical da en una el... tangente? Que fuera una Ajá. tangente, sí. Específicamente esa recta va a tocar la circunferencia en un punto, por ser tangente. Pero vean que la teoría dice que si nosotros trazamos líneas en plural verticales, no O sea, tengo que trazar cualquier solo una. línea. Ujú. Cualquier línea. Tengo que trazar infinitas líneas para ver, con que una línea ya no me lo cumpla, ya no es función. Ah, Ok. ok. Entonces, pongámoslo aquí. Pongámoslo ahí, ustedes dicen, ahí sí la toca en un punto. Ahí la toca solamente en ese punto. Pero si vemos, Hasta podría ser una recta vertical exterior también, que no la tocaría en ningún punto. correcto. Entonces, pero aún así, usted tiene que seguir trazando las líneas sobre la gráfica para Sí. comprobarlo. Entonces, aquí vamos a decir que no es función. Toca la gráfica en más de un punto. De hecho, la representación de arriba era una representación de una recta, una función lineal. Esta de aquí es una representación de un círculo. Un círculo no es una función. Un círculo es una figura geométrica. Vamos a ver otro ejemplito. Ustedes me dijeron que ustedes copian luego, ¿verdad? Entonces por eso estoy pasándolo rápido. Vamos a hacer por aquí una parábola. Y después se convierte en una recta. Esa función de ahí. Bueno, esa relación de ahí, esa representación de ahí. ¿Será una función o no será una función? Vamos a ver. Yo me voy a venir y voy a empezar a trazar líneas verticales. Ahí, ¿en cuántos puntos toca la función? En uno. En uno. Ahí, ¿verdad? Vamos a hacer otra recta porque no nos tenemos que basar en una. Ahí, ¿en cuántos puntos la toca? Igual, profe, uno. En uno, ¿verdad? Sí. Ahí, ¿en cuántos la toca? En uno. En uno. Entonces, ya ustedes con simplemente verlo, ustedes ya dicen en cualquier parte donde yo trace esa vertical, la va a Es una tocar función. solamente en un punto. ¿Es una función o no es una función? Sí, es una Es una función. función. Sí, es una función. Vamos a hacer un último ejemplito. Profe, ¿será que solo pienso yo esto o la única forma de que sea una función es que sea una circunferencia, ¿no? Que no sea función. Sí, de que no sea ¿No? una función. No, Una los polígonos circunferencia. regulares que vimos en la clase de polígonos regulares son representaciones en el plano y no son funciones tampoco, porque si usted pasa Ah, verticales, los tocan dos puntos también. ok. Vean este que vamos a hacer aquí, que también es una función con un poquito de concavidad. Se metió por aquí, se fue para allá.
Esta va a estar definida aquí, pero esta viene de menos infinito. Vamos a ver. Pongo esta línea vertical aquí. ¿En cuántos puntos la toca? En Uno. punto. En 1, ¿verdad? La toca en este punto de acá. Esa sí es una función. Esa no es una función. Esa no es una función. ¿Qué pasa ahí? Ahí lo tocan Tres 2 puntos. En tres. Tres. puntos, Tres. perdón. En 3. Aquí, aquí y aquí. ¿Es función? No. No, no es Altavoz. función. Profe, un micrófono. Sí, chicos, los micros, porfa. Estamos escuchando la noticia. No, profe, es que me confundo que sí, que sí, no, pero ya. No, no, tranquilo. Ahí vamos hablando del toque. Solo cuando No la es función. toca, solo cuando uno tira líneas verticales y la toca en un punto, es una función. Correcto. Vea que ahí nosotros estamos trazando una segunda línea que ya la está tocando en 3 puntos. Ya con Ujú. eso no es una función. Eso es como si un elemento de A estuviera 2 veces en B. O 3 veces o 4 veces. O 3 veces o 4 Pues, veces. no se puede. Aquí lo que nos están diciendo es que este elemento de X aquí en la recta de X tiene esta Y, tiene esta Y y tiene esta Y. Es lo que nos está diciendo esa representación gráfica. Correcto. Ahorita, dentro de un ratito, les voy a poner, les voy a mostrar ejercicios de exámenes de bachillerato donde cómo preguntan eso, para que ustedes lo vean. Entonces, voy a continuar. ¿Entendido la representación de gráficas de funciones? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora sí, vamos con otro temita que vamos a relacionarlo con lo que vimos de intervalos y todo eso. Dominio y ámbito en la gráfica de una función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a saber sobre el dominio y el ámbito en la gráfica de una función? Primer punto, sobre el dominio. ¿Qué es lo importante que vamos a tener que saber del dominio? Que el dominio lo vamos a leer en el dominio. ¿Cuáles elementos estaban? ¿Los X o los Y? El dominio de X. X. Entonces el dominio se va a leer en el eje X. Importante. Se va a leer de izquierda a derecha. Se va a leer de izquierda a derecha el dominio. Voy a hacerles aquí una flechita que nosotros vamos a partir de un punto y nos vamos a ir de la izquierda a la derecha. Así es como se lee el dominio. Luego tenemos el ámbito. Vean que no estoy hablando de codominio, estoy hablando de ámbito. Porque el ámbito era el que tenía relación de los elementos de X con Y. Porque en la gráfica de la función siempre viene un codominio, que es todo el eje Y. Pero el ámbito es solamente la parte de la función que tiene relación con el X. No todo el eje X es un ámbito. Entonces, en la parte gráfica nosotros vamos a trabajar solamente con dominio y ámbito. Y el ámbito, vamos a escribir que se lee en el eje Y. Y lo vamos a leer de abajo para arriba. El ámbito se va a leer de abajo para arriba. ¿Qué significa leer? Leer es como lo vamos a escribir nosotros. Cuando nos pregunten cuál es el dominio de esa función o el dominio de esa función, entonces el ámbito, perdón, ustedes van a leerlo de izquierda a derecha o de abajo para arriba. Aquí vamos a hacer una flechita para que ustedes tengan la idea. Vamos a comenzar de un punto y nos vamos a ir
para arriba. Aquí es donde vamos a involucrar los temitas que ya vimos la vez pasada, intervalos abiertos, los puntos, uniones, intersecciones, complemento y demás. Entonces, ¿entendió el dominio del ámbito de la gráfica de la función? Así, teoría, ¿verdad? Ya les voy a hacer ejemplos, tranquilos. Ok. Sí, ya cuando ya el ejemplo ahí, sí. Listo. Entonces, vamos a ver con cuál me vengo. Un segundo, para asignarles aquí algunos de los ejercicios. Aquí. No, primero prefiero que lo veamos. Tengo todos los exámenes aquí. Ok. Voy a traerme esta gráfica. Está por acá. En esa gráfica, ¿cuántas funciones tenemos? 2. 2. Tenemos 2. No podemos decir que ellas dos son una única función, porque nosotros también podemos trabajar con función por partes, que es que agarramos un pedacito de una función y la unimos con otro pedacito de otra función. En este caso no podemos decir que ellas dos son una función en conjunto, porque si yo trazo aquí una línea vertical, ¿en cuántos puntos está tocando la función? Si fuera solo una única función. 2. En 2. En Entonces, 2 no sería unir a esas dos cositas no me funciona como una función. Yo tengo dos funciones. Entonces tenemos la función f, perdón, la ¿Cómo? función Perdón, w. es que no entendí eso. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos intervalos? Voy a ponerlo aquí. Nosotros poníamos por aquí una grafiquita y por aquí poníamos otra función y luego los uníamos. Ajá. Entonces, nosotros podemos decir que estas dos juntas me forman una única función cuando las uno. Se llama función por partes. Pero en este caso de acá no podemos aplicar eso, porque si yo uno esto de aquí con esto de aquí, no me está cumpliendo la regla de que no toca la función en dos puntos de la línea vertical. Entonces, yo solamente las puedo trabajar por separado, Ah, ok, porque tocan el mismo punto. porque tocan un mismo punto en algún momento. Entonces, yo las tengo que trabajar como dos funciones, la función W y la función Z. Ahora, vean aquí. Dominio de W. ¿Quién me dice cuál es el dominio de W? ¿Quién se arriesga? ¿Quién se anima? Vamos a escribirlo por aquí. 1,6. 5,1, ¿no? Vamos a ver. ¿En cuál 1,6. eje, ¿en cuál eje se lee el dominio? En la X. Sería 1,5 porque se lee izquierda a derecha. Correcto. Ah, tienes Ah, razón. Ujú. sí. Nosotros nos venimos para acá y vemos que está comenzando en el 1 de X. Y todo esto es función, todo esto es función. Yo omito esta parte de aquí. Esta parte no existe, la Z. Solo veamos a la W. Ok. Ujú. Yo traigo esto de aquí, traigo esto de aquí, traigo esto de aquí y termina en el 5. Ahora, Ujú. va de 1 a 5. ¿Y en el 1 cómo va el corchete? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. ¿Y en el 5? Igual. Cerrado. 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 Y ese es el dominio de esa función. El intervalo 1 hasta 5. Ah, ¿Entendido? Sí, señor. ok, profe. Ahora veamos cuál es el ámbito de W. Y se los voy a escribir con simbología porque a veces se los ponen con simbología. Ámbito de W. Ahí El sería ámbito parecido, entonces no. 1,6 y con 1,6. con los corchetes cerrados. Correcto. Yo creo que ese fue el que me dijo Víctor, porque Víctor lo vio en Y. De aquí, Sí, sí, ¿verdad? sí, es que yo lo vi al revés, sí. De 1 a 6. Todo esto de aquí es parte de la función y se lee de abajo para arriba. Entonces es de 1
A6. Vean que el ámbito y el dominio son diferentes, no son exactamente el mismo, ¿verdad? ¿Entendido ese? Sí, señor. Perfecto, profe. Para que no se nos haga ahí un Profe, y encroche. también puede estar abajo en 5. ¿A qué se refiere con que puede estar abajo el 5? Ah, no, porque no puede llegar. Que el dominio llegue de 1 a 5 y así llega de 1 a 5 por todo lado. El dominio llegue, pero está llegando de 1 a 5. Ajá. Y Es que, sí, ya. No, o nunca va a llegar a 5, 5. sea, sería que baje la recta un cuadro hasta 5. Entonces, Ok, me Ajá. está el diciendo dominio sería que el ámbito quede también de 1 a 5. Sí. Ok, sí puede pasar, Ok, en esa lógica era la puede duda. pasar. Solamente que en este ejemplo no, ¿verdad? En este ejemplo me está Sí. quedando el dominio y el ámbito diferente. No, pero sí puede pasar que quede dominio y ámbito exactamente igual. Sí puede No, pasar. ok. Esa. Me voy a venir y me voy a traer esa misma gráfica para trabajar con la Z. Es para que no quede ahí todo dibujado encima y que ustedes vean la diferencia entre las dos rectas. Entonces, ahora vamos a trabajar aquí con el dominio, pero de Z. Entonces, de simbología es solamente de Z. De Z. Y entonces, ¿dónde comenzaría el dominio de la función Z? 4. 4, ¿verdad? Porque se lee en X. Viene aquí hasta 4 4. cerrado. Correcto, vamos a ir escribiéndolo. Entonces, 4 cerrado, coma, y 7 todo cerrado. aquí hay función, hasta 7 cerrado. Está fácil, ¿verdad? La lectura. Sí, profesor. En la práctica está más fácil que en la teoría. Sí. Ámbito. Y Con esto, simbología. y esto sí se lo pregunta uno en el examen. Diga el dominio, diga el ámbito. Sí, esto lo acaba de tomar de un ejercicio de bachillerato. Sí, mira, ahí sí, la función de su dominio. Ok. Sí, ahorita más adelante ya vamos a trabajar directamente con el examen, pero esto lo acaba de tomar de un examen de bachillerato. Ya ahorita retomando de nuevo, vamos a irlo combinando. Entonces, ahora sí, el ámbito. ¿Me escuchan? Sería Sí, de 3 a 7. Sí, profe. correcto. El ámbito está en este punto y como se lee en Y, de abajo para arriba, sería hasta aquí. De Y ahí 3 no van los puntos que están cerrados, ¿verdad? están cerrados. Sí, fue porque yo los pinté con el rosado, pero sí están cerraditos. Y también le pueden poner uno de los puntos en blanco, profe, para hacer los cochetes abiertos. Correcto. Pero en bache nunca lo he visto, siempre los he visto pintados, nunca los he visto en blanco. Bueno. Entonces, de 3 a 7. Recuerden nada más que los infinitos sí van siempre abiertos, ¿verdad? Si en el caso viniese una función que va hacia los infinitos. ¿Entendido, Eri? Entendido, profe. Sí. Igual, vean que en el examen se puede combinar con lo que ya conocemos. Voy a volver a escribir esta gráfica aquí. Voy a leer todo. Y alguien les puede llegar y preguntar, bueno, alguien en el examen pueden venir y preguntarles que cuál es la intersección entre el dominio de W y el dominio de Z. Intersección de dominios. ¿Y qué era intersección? un punto que comparten los dos. Correcto, Ya. elementos en común. ¿Y Sería ahí qué tendrían 4 y en el común ellos? 5. 4 y 5. 4 y 5. No 4 y 5, porque en el examen les pueden poner a ustedes esto. 4 y 5. Y esa sería la respuesta. ¿Sería la No, respuesta? ¿Qué me dicen? No, sería el tiene que hacerlo con 2, corchetes abiertos. 3, Porque que todos, ¿no? ¿Cómo? Todos esos, los que están, por ejemplo, el 2, no, mentira, el No. 3, el No, en 4, el común. 5 y el 6. tiene que ser el 4 y el 5, pero tiene que ser con corchetes cerrados. ¿Por qué solo el 4 y el 5?
Porque lo que tienen en común las dos gráficas, vean aquí y aquí, es lo único que tienen en común las dos funciones. Ah, sí, las dos. Sí, sí, ya, O gracias. sea, Eso de ahí. y lo que trata de decir el corchete cerrado es que ni el 4 ni el 5 está en común, sino los números que están dentro de... No, Sí, pero sí, como sí. los corchetes están cerrados, quiere decir que el 4 y el 5 Ah, también están en las sí, dos sí, funciones. sí, cuando están abiertos es que no pertenecen, ¿cierto? Perdón. Y en este caso, como el punto aquí está pintadito, y aquí voy a correrlo nada más para que lo vean, aquí está pintadito también, Ujú, entonces el 4 es parte de las dos funciones y el 5 es parte de las dos funciones. ok. Entonces, aquí les pueden preguntar cosas como eso, la intersección entre los dos dominios. O les pueden preguntar, para complicarlo más, porque casi siempre es en X, pero a veces no, pueden venir más bien y preguntarles la intersección entre ámbitos. Z, perdón, ámbito de Z. Y tienen algo en común, esas dos gráficas, viéndolo desde el punto de vista de ámbito. Voy a copiarla para que ustedes la vean mejor, sin eso. 6 y 3, profe. ¿Tienen un ámbito en común? 3 y 6. Sí, tienen Tres. elementos en común en el Sería, ámbito. sería 3,6, 3,6, vamos a ver. igual cerrado. Comenzaría aquí, ¿verdad? Lo común, de 3. Ujú. Y se iría hasta el 6. Correcto. Lo que tienen en común son todos estos elementos que están aquí en las dos funciones. Vamos a traernos esto. Y correcto. Sería de 3 a 6. ¿Entendido entonces estos conceptitos de lectura de dominios y codominios y ámbitos? Sí, profe. Listo, Sí. listo. Vean, chicos, ya son las 7. Vamos a dar el pequeño recesito de 10 minutos y ya casi nos vemos para continuar con más ejemplitos de esto. ¿Entendido? Ok, profe. Listo. Bueno, chicos, nos vamos incorporando. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, Listo, profe, sí. excelente. Bueno, entonces les tengo ahí unas noticias bonitas, digamos, ya con lo que estamos haciendo ahorita y con lo que vamos a terminar de ver ahorita, la siguiente parte teórica, ya hemos avanzado casi que 5 a 6 preguntas de la parte de funciones. Entonces, la parte de funciones se puede ver un poquito rápido, lo que pasa es que nada más hay que trabajarla bastante para que ustedes le agarren el toquecillo y no le tengan miedo. Como les dije cuando empezamos a ver funciones, ¿verdad? No le tengamos miedo a funciones, porque esa parte es la que siempre les meten miedillo. Entonces, van a ver que no. De momento, ¿cómo vamos sintiendo todo esto de funciones? Chicos, ¿cómo se van sintiendo? Sí, bien, ¿o no? A mí lo que me da miedo son las figuras, honestamente. Las figuras. La geometría, lo del principio. Sí, señor, tanta fórmula y todo eso me cuesta. Sí, Igual sí, suele tengo que pasar. estudiar más, pero en los exámenes que he hecho, lo que me da pánico son las figuras. No, tiene que perderle ese miedo. Profe, vieras que con Ahí vamos. base, permiso, con base a eso, yo soy un toque perdido como cuáles fórmulas se tiene uno que aprender para el examen. Ok, yo Necesito durante como las clases plantearme. les iba diciendo, esta sí, esta no, pero les voy a Ajá. pasar ahí una listita con no, ni una listita, les voy a pasar las hojas del examen de bachillerato, cuáles son las que entran y ustedes ahí pueden hacer sus anotaciones de cuáles son las que les hacen falta. Ok, listo, gracias. Yo ahí Y- tengo unas hojas que son, creo que ahí vienen las que no vienen en el examen, ahora se las paso por el grupo si quieres, si les sirve. Excelente, excelente, excelente. Todo lo que se compartan entre ustedes está excelente. Buenísimo. Entonces, vamos a continuar, a ver cómo nos va.
Aparte de esto en la gráfica, también viene cálculo de imágenes y preimágenes. Entonces, vamos a hablar ahora de imágenes. Sí, imágenes y preimágenes, imágenes y preimágenes. Dame un segundo, porque yo en español estoy bien perdido. Sí, es imágenes la que se entiende. Imágenes y preimágenes. Ya ustedes saben qué son imágenes y qué son preimágenes, ¿verdad? Según lo que estamos viendo desde la semana pasada. Las imágenes son los elementos del codominio, o sea, las y las preimágenes son los elementos del dominio, o sea, las X, ¿verdad? Entonces, una forma sencilla, vamos a escribir así, una forma sencilla de identificar la relación. No, no está Jorge. Ok. Ustedes vieron que cuando hacíamos los diagramas, nosotros tomábamos una preimagen y la relacionábamos con una imagen. Al igual en la tabla, tomábamos una preimagen, una X, y la relacionábamos con una imagen, una Y. Entonces, en la gráfica nosotros a veces vamos a tener que identificar imágenes y preimágenes. Entonces, una forma sencilla de identificar la relación entre la imagen y la preimagen, o sea, la relación que existe entre ellas dos, cuál es la imagen y la preimagen de cada elemento, es haciendo un par ordenado. Tienen que tener mucho cuidado, porque si ustedes vieron, y yo recuerdo al principio se les confundía un poco que digamos, en el dominio vinieron un 2 y en el codominio vinieron un 2 también. Entonces se confundían en lo de las relaciones y me decían el 2 del codominio y era el 2 del dominio. Y entonces, eso sucede porque en las gráficas tenemos dos rectas, tenemos la recta X y la recta y en ambas existe el 2 de X y el 2 de Y, pero son elementos totalmente diferentes. Uno es un elemento de X y el otro es un elemento del codominio, un elemento de Y. Entonces, ese es el cuidadito que tienen que tener, nada más que a veces tienen que ir a fijarse qué es lo que les están pidiendo, si les están pidiendo una imagen o si les están pidiendo una preimagen, si les están pidiendo una X o una Y. Entonces, vamos a formar un par ordenado. Ustedes saben que los paros ordenados los veíamos de la forma X, Y, ¿verdad? ¿Y X quién es? ¿Preimagen o imagen? Preimagen. 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 Y la Y entonces es una imagen, ¿verdad? Y ese es el par ordenado con el que vamos a trabajar, un par ordenado X, Y, preimagen, imagen. Eso es como se nos forma. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Voy a ponerles aquí esto de acá. Esta gráfica de X. Ah, no, pura vida. ¿Qué? ¿Es a nosotros o? Sí, esa imagen. ¿Es una grafiquita de una función? Vean. Ahora sí, ya se ve bien. Ah, es que no se veía, era. Ah, no, es que lo estoy viendo en el celular, profe, es que tuve un problema. Dejé las llaves de mi cuarto, cerré el cuarto y dejé las llaves adentro, entonces no puedo meterme en la compu. ¿Ves? Ok. Vean, tienen que tener mucho cuidado.
nos están pidiendo determinar la imagen de 1. ¿Qué nos están pidiendo? Una imagen, bueno, nos están diciendo determinar la imagen de 1. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Una X o una Y? La Y. La Y, ¿verdad? Yo ahí tengo que venir a formar un Ajá. par ordenado. Aquí me están pidiendo la Y. Significa que el 1, ¿qué es? ¿Qué letra? Es X. Es X. Ujú. Entonces, yo voy a ir a buscar el 1 en X. El 1 en X lo vemos aquí, ¿verdad? Tiene que tener Ajá. cuidado. El 1 de X. El 1 de X es este de aquí. Y ese numerito de ahí, ¿en dónde toca la función? Para relacionarlo con Y. Ahí, digamos, por decirlo así, tenemos 1 de X. 1, ¿qué? Menos ¿Se 1. acuerdan? Menos, ajá. Correcto, lo que hacíamos era un par ordenado. 1, 1, menos 1. menos 1. Entonces, la imagen de 1 es Menos 1. Lo que tiene que tener cuidado en esta parte es la lectura. La lectura, a ver qué nos están pidiendo, si una Y o una X. Vamos a hacer aquí otro ejemplo. Ay, sí, me duele. Eso no estuvo tan fácil. La preimagen de 4. Ok, pero imagen Pero, es pero la preimagen, profe, era X, ¿no? Nos X. están pidiendo la X. Nos están diciendo determine la preimagen, o sea, Y la la, Y. La Y. la X. Y el 4 es La Y. Y. Ok, sí, es que estoy confundido entre Sería menos la 2. imagen. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver. Nos están dando el 4, nos falta la X. Vamos a ir a ver. No. Sí, nos están dando el 4 de Y. Vamos Pero a ir a sería, buscar. Ajá. sería el punto que está arriba. Arriba, O sea, este de aquí. ok, entonces sí, Menos sería 2. menos 2. Menos 2. Menos Correcto. 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Respuesta entonces, menos 2. De este tipo de imágenes y preimágenes, esa suerte. Ahí sí les digo esa suerte. Hay exámenes en el que lo preguntan, hay exámenes en el que no lo preguntan. Entonces ha sido de suerte. En la parte así de gráfica, así textual, la imagen de menos 5, la imagen de 2. Después más adelante cuando vemos composiciones sí nos lo van a pedir, pero ya en forma de notación de función, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita sí lo que quiero es nada más que quede claro el concepto de imagen y preimagen. ¿Sí está quedando claro? Sí. Nada más ir a encontrar el par ordenado. La X es la preimagen, la Y es la imagen. ¿Quién me dice cuál es el dominio de esa función? Ay, güey, Menos 2, menos 1, 2. Ay, no. No, pero ¿Cómo es? recuerden que como es una recta, significa que entre menos 2 y menos 1 hay una infinidad de números. Entonces tenemos que darlo en intervalo. Intervalos. Sería Menos 2 corchetes. cerrado. Menos 2 cerrado. Coma menos 1. No, No. No. porque me estarías Ah. diciendo solamente este pedacito de aquí. Coma 2. cerrado. Ok, Coma 2 cerrado. ¿Qué? no, menos 1, no. No. A 2. Sí, hasta el final. Ah, Siempre. Sí. Ay, Dios mío. Véanlo aquí, chicos. Véanlo así, véanlo como se los voy a hacer. Vean lo que pasa. Ustedes tienen ahí una función, Ah, ¿verdad? Que ¿dónde inicia esa función? Aquí, ¿verdad? menos En 12, ese puntito. sí. Menos 2. En menos En 2. 4. Entonces comienza aquí en menos 2. Y nos venimos y decimos, aquí hay función, aquí hay función, aquí hay función, todo esto es función, todo esto es función. ¿Y dónde termina esta función? En el en 2. el 2. 2. En el 2. Aquí en el 2 positivo. Aquí yo me levanto y la bolita está pintada. Aquí yo me levanto y la bolita está pintada. Esta misma línea recta que está aquí
es esto que está aquí. Solamente que él va haciendo quiebres por los cambios que va teniendo en Y, pero es exactamente esta misma línea recta que está aquí. ¿Me comprenden? Sí, Sí. sí. Y el ámbito sería 2,4 cerrado, ambos corchetes. Vamos a ver. Voy a borrar esto anaranjado aquí. El ámbito. Ámbito de la función. ¿El ámbito se lee de izquierda a derecha o de abajo para arriba? De abajo para arriba sería De abajo menos para arriba. 1,4. De abajo para Uno. arriba, del -1 al 4, ¿no? Del -1 Al 4. al 4. Correcto. Y ambos cerrados. ¿Por qué de -1 a 4? Porque vean que la función es, ustedes para leer el ámbito lo que tienen que hacer es buscar la parte más baja de la función. ¿Y cuál es la parte más baja de esa función? -1 de Y. Menos Menos 1 de Y, uno. ¿verdad? Porque el ámbito es Y. Ujú. Entonces la parte más baja es -1 aquí. Esa es la parte más bajita de la función. Y luego a partir de ahí comienzan a subir. De Ahí hay abajo hacia función, arriba, ¿verdad? de Sí, abajo hacia arriba. Ahí hay función Sí. y termina ahí en 4. sí, se necesita, eso necesito practicarlo, profe. Y sí. Tranquilo, ahí yo les voy a mandar mucha práctica de eso. Tranquilo, Sí, tranquilo. claro. Apenas lo están viendo por primera vez, entonces no hay ningún problema. De -1 a 4, porque se lee de abajo para arriba. Ok. ¿Entendido ese? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, ahí con eso de las imágenes vamos a ir viendo con los exámenes que vamos a ir agarrando, que nos va a ir saliendo de eso. Y la última parte que quería que vieran es nada más una parte teórica igual, que se llama notación de función. Esto que voy a escribir acá es importantísimo porque es la forma en la que vamos a escribir funciones. Ya nos estamos, Habla nada más. Ay, Laura. ya nos estamos metiendo en la parte de álgebra. Ya nos estamos metiendo en la parte algebraica de la función. Entonces, es el criterio de la función. ¿Se acuerdan que yo acá rato les decía, para que exista una función y que me relacione la X con la Y, es porque existe un criterio, existe algo que me dice, esta X se va a relacionar específicamente con esta Y. ¿Por qué esta X se relaciona con 2 y no con un 5 y no con un -1? Porque existe un criterio que me dice, esta X se va a relacionar con este número y punto, solo con ese número. Entonces, esta es la parte donde se involucra la notación de función. Fue como en el ejemplo de aquí arriba. En este de aquí. ¿Por qué esta X se relacionaba con 4? Porque el criterio nos decía que las X las teníamos que elevar a la 2. Por eso esta X de 2 no se puede relacionar con 16, porque 2 elevado a la 2 no es 16. Entonces, esos criterios son las reglas que uno tiene que respetar para que la relación exista, tenga sentido la relación. Entonces, la forma específica de escribir una función va a ser de esta forma. Va a venir el nombre de la función, en este caso f. Esto es una generalización. ¿Siempre es f? No. Puede ser una función g, puede ser una función h. Ya vimos en el ejemplo de arriba que fue una función w, una función f. Entonces, puede ser cualquier letra, pero se trabaja generalizando con la f. Una función f que va desde un dominio hasta un codominio. Tal que f de x es igual a y. Y esto es lo que les estaba diciendo ahora en la tabular. F de x es lo mismo que y. F de x es igual a y. Esto que está escrito aquí es la notación de una función. Y que es importante saber que siempre el primer conjunto es el dominio y el segundo es el codominio. Es una relación que existe entre el dominio hacia el codominio. ¿A partir de qué? A partir del criterio de asociación. El criterio de asociación es este de acá. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. Vamos a decirlo acá, donde la D es el dominio, C es el codominio
Y f de x igual a y es un criterio de asociación. Esto es simplemente teórico, profe. Esto no lo preguntan en el examen, ¿sí? Sí, sí les hacen preguntillas en el examen en el sentido de que vienen y les dicen, viene una función del intervalo tal a c y a este criterio. Y el complemento de la otra función es del codominio es igual al ámbito y les hacen preguntas así como trabalenguas donde ustedes tienen que recordar este orden Ah, y bueno, entonces calcular. eso hay que memorizárselo, entonces. Sí, prácticamente sí, hay que darle encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vean, ya nosotros sabemos que en el dominio tenemos elementos de X y en el codominio tenemos elementos de Y, pero no todo el codominio se relaciona con el dominio, ¿verdad? Ya ustedes saben que en el codominio nos sobran elementos, pero en el dominio no nos pueden sobrar elementos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Por ejemplo, determine el ámbito de F si y tenemos una función como esta. Por ejemplo, tenemos un ejercicio como ese. Determine el ámbito de la función si se sabe que el dominio de la función es nada más 2, 3 y 4. Se relaciona con un codominio. Quitemos ese codominio y pongamos lo que se relaciona con R, porque son todos los números reales. Y se relacionan a partir de un criterio que nos dice que f de x es igual a x más 2. Entonces, este primer conjunto de aquí era el dominio. Y en el dominio, ¿cuáles elementos están? ¿Los x o los y? Pues X. ¿Y cuáles X. valores de x tenemos ahí en ese ejercicio? 2, 2, 3 y 3 y 4. 4. 4. 2, 3 y 4. Entonces, nosotros con esa información podemos determinar el ámbito de la función. Vean cómo. Nosotros tenemos primero f de, y vean que aquí dentro del paréntesis hay una x, ¿verdad? En lugar de ese x vamos a escribir f de 2. ¿Por qué de 2? Porque es el primer elemento que nos están dando. Eso es lo que se F puede de, hacer aquí, ¿verdad? Fácil, rápido, ¿no? ¿se puede hacer cómo? Perdón. Eso no es que se puede hacer en cálculo rápido. O sea, bueno, en cuando es en marque con X, ¿verdad? Sí. Es que no sé de qué parte. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la cálculo, funciones, determinar criterios y otras cosillas ahí, o el cálculo de B y unas ecuaciones ahí. Pero ahorita nosotros lo que podemos meter en la cálculo es nada más en la operación. ¿Qué operación? Por ejemplo, vean que si nosotros decimos que aquí dentro del paréntesis tenemos una X, entonces aquí tenemos X más 2, pero ahora dentro del paréntesis tenemos un 2. ¿Qué hacemos con esta X entonces? La eliminamos. ¿Y qué ponemos? 2. 2. 2. Nos quedaría 2 más 2. ¿Y eso cuánto nos da? Y 4, ¿no? 4. Entonces, 2, ¿con quién se va a relacionar? Con 4. Con 4. Eso va a ser Y. O eso va a ser el Eso va a ser Y. codominio. 4 es Y. El 4 es Y, codominio. correcto. Es ámbito. Es codominio y es ámbito también. F de 3 sigue. Eso es igual. Y en lugar de escribir X, entonces, ¿cuánto escribimos? 3 3. más 2. 3 más 2. 3. Y se queda el de la fórmula que es más 2. Y eso nos da 5. 3 ¿con quién se relaciona? Con 5. Y tenemos aquí otro, F4. Eso es igual, X es 4 y se relaciona con, bueno, se le suma el 2 y nos queda 6. Y ya hicimos todas las relaciones. Ya es que pusimos todos los elementos. Entonces podemos decir que el ámbito de la función va a ser 4, 5 y 6. Ya van a ver por qué es que estamos haciendo esto, porque en el examen sí les vienen preguntitas así.
pero les hacen un trabalenguas para poder encontrar esto. ¿Entendido ese ejemplo? Sí, profe, sí. 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 Nada más para calcular el ámbito, lo que tenemos que hacer es ir a sustituir las X del dominio en el criterio de la función. Así de sencillo. Ir a Ok. sustituir las X del dominio en el criterio de la función. Ah, no, Así es como, facilísimo. así es como se encuentra el ámbito, entonces. Correcto. Vamos a escribirlo aquí. Sustituir las X del dominio en el criterio. Para encontrar el ámbito. Ahora vean, chicos, esta parte salió directa. Esta parte salió directa porque nuestro dominio es un dominio completo. ¿Se acuerdan que habíamos visto dominios completos y dominios infinitos, verdad? Dominios completos es donde nos están dando elemento a elemento. ¿Cómo sabemos que es un dominio completo? Porque nos los están dando en llaves. Ahí en ese dominio solamente está el 2, solamente está el 3 y solamente está el 4. No hay ningún número decimal de entre 2 y 3, no, solamente son esos números. Pero van a haber ejemplos como este de aquí también, donde nos dan la función. Voy a trabajar con otra función para que vean que no siempre es la misma letra. Con la función g. Y en esta nos dice que el dominio va a ser de 5 a 3. Y en 3 va abierto, de menos 5 a 3. El codominio va a ser los números reales y ellos se van a asociar con un criterio de asociación, que es G, con un criterio de asociación donde las X las vamos a elevar a la 2 y después vamos a sumarle X de nuevo. Entonces, vean acá, el dominio es de menos 5 a 3. Es un intervalo. ¿Se imaginan ustedes tener que ir a probar elemento a elemento en ese criterio? ¿Qué quiere decir ir a probar elemento a elemento? Como es un intervalo y hay números infinitos dentro de cada decimal, sería ir a probar menos 5, menos 4.99, menos 4.98, menos 4.97 y así llegando hasta el 3, imagínense, en verdad no se logra, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el dominio es un intervalo? La respuesta va a ser otro intervalo. Vean acá. El dominio era un conjunto en llaves. El resultado del ámbito es un conjunto en llaves. El dominio es un intervalo. La respuesta tiene que ser un intervalo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como este es un dominio, el menos 5, ¿qué letra es? ¿Una X o una Y? Una X. ¿Y el 3 es una X o es una Y? Una Y. Una Y. No, es una X también. Ah, porque está en Ve- el dominio. Correcto. Sí, Por es un eso fue solo que se los conjunto. pregunté, porque a veces pasa, por eso es que se los pregunté, porque pasa que como aquí dice menos 5,3 es un par ordenado X, Y. No, Es que no está entre paréntesis, ¿verdad? Que yo sé. correcto, no es un par ordenado. Esto es un Ajá. conjunto en el dominio, con todos los elementos que están ahí, que son X. Profe, ¿Entendido esa aclaración? sí, profe, ¿esa G qué significa? La G antes de la X. El nombre de la función, estamos trabajando una función G. Vean que aquí Ah, arriba estábamos trabajando una función F. son F. Ah, ok. Ah, bueno, le pueden poner ahí a uno cualquier letra, como así. Sí, yo les dije al puro principio cuando Ok. vimos notación que puede ser F, G, H, R, S, W, Ah, ok. como hicimos arriba. Ok, Entonces, por ok, eso fue ok. que les puse una G, para que vean que no siempre es una F. Ok, ok. Entonces, vean lo que hacemos. Vamos a tomar la primera X que tenemos en ese ejercicio. La primera X que tenemos es menos 5, ¿verdad? Nos venimos y decimos G, la Ve, profe, costumbre. ve. La costumbre. G de menos 5, ¿verdad? Ujú. El ejercicio dice que los elementos del dominio los vamos a ir a sustituir en el criterio de asociación. ¿El criterio de asociación quién es? La X. X a la Y. 2 más X. X a la 2 más X, Más ¿verdad? X. Entonces, vean que se comienza con una X. Entonces, en lugar de escribir esa X, ¿qué escribimos?
Menos Ahí 5. sí, menos 5. Y ese está negativo. ¿Qué hacíamos cuando eran negativos? Se- Ponemos en paréntesis. En paréntesis, ¿verdad? Siempre recuerden poner los negativos en paréntesis porque si no el resultado les va a dar otra cosa. Entonces, menos 5. Y eso va a Claro, estar elevado dos. a la 2. Y se le va a sumar un menos 5. Menos 5. Un menos 5. ¿Cuánto nos da eso? Y ahí se puede meter en la calculadora. Tiene que meter en la calculadora, correcto, menos 5 a la 2 más menos 5, respetando los paréntesis, ¿verdad? Aló. ¿Cuánto les dio? 50. Ah, no, profe, no, perdón, es que el último lo puse a la 2 también. No, el primero va, el último no va elevado a la 2. Ok. Eso da 20 positivo. Tengo un error aquí. Okay. Lo asociamos 20, con 20, menos 20 positivos, sí. 20 positivos. correcto. Lo asociamos con menos 5. Ahora, Así. como es un intervalo, chicos, vean, como es un intervalo, yo no tengo que ir a probar con el menos 4, con el menos 3, con todos los decimales que hay en medio. Vamos a probar solamente con los extremos del intervalo. Entonces, ahora vamos a ir a encontrar la imagen de 3, que vamos a decir G de 3 positivo. Cerramos paréntesis y según el criterio de asociación, se comienza con X a la 2. Quitamos la X y ahora ¿qué ponemos? 3 a la 2 más 3. 3 a la 2 más 3. 12. 12. Sí. Y aquí es donde tienen que tener el mayor cuidado. Los intervalos se escriben de menor a mayor, ¿verdad? ¿Quién iría ahí de primero en la respuesta al intervalo? 12. 12. Pero entonces ahí había un intervalo abierto y uno cerrado. ¿Se Ajá. ponen igual? ¿Ponen igual o el 12 va abierto? Se le respeta según su preimagen. Se Ah, tiene ok. que respetar según su preimagen. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el 12 iría 12, abierto. 12 se relaciona con 3, ¿verdad? 3 está relacionado con 12 y el 3 del intervalo está abierto. Entonces en el 12 el intervalo va a ir abierto. Y en el 20 cerrado. Y en el 20 cerrado, porque menos 5 se relaciona con 20 y en el menos 5 está cerrado. Entonces en el 20 tiene que ir cerrado. Cerrado. ¿Entendido esos ejemplos? Sí, Unas 5 veces que da esta clase, yo creo que sí, profe. Yo les voy a mandar bastantes ejercicios de esto, aparte de los que vienen en el examen. Entonces, vamos a ir involucrando un poquito el examen. Voy a empezar a resolver exámenes y ahí van a ir viendo la relación de cómo se va a trabajar esto. Entonces, antes de empezar a resolver el examen, para no atrasarlos ahora al finalizar, denme un segundo para pasar lista. Así que estén atentos, porfa. Voy a dejar de compartir un momento para ver ahí donde me responden. Haremos poquitos hoy. Vamos a ver. Dice Cindy Agüero. Ahí está Cindy. Cindy Agüero. Cindy siempre tiene problemas de internet. Qué pecado. Vamos a esperar que responda. Rogelio Corrales. Presente. Gustavo León. No se conectó. No ha escrito. Nunca se conecta. Isabel Rojas tampoco. Vamos a ver. Karina Marín. Karina Marín me justificó. Carol Quiroz. Presente. Liben Mora. Presente, profe. Luis Sandí. Luis Sandí no me ha escrito. Manuela Álzate.
María, bueno, ella no se conecta. Roxana Dávila. Presente, profe. Listo. Roiner Cárdenas. Presente. Listo. Víctor Corrales. Presente, profe. Está Víctor. Presente. Diana profe, no Segura. escucho. Wendy Salas. Wendy Viviana Salas. Jaylin Jiménez. Presente. Jeveri Garita. Jeveri. Joeri me explicó. María Álvarez. No. Y Cintia Montoya. Presente. Listo. Natalie Berrocal. Natalie Ortega Berrocal. Rocibel Berrocal. Presente, profe. Listo. Listo, ahora sí, continuamos. Entonces, Profe, Silvia Agüero, presente. listo, sí, ya la puse presente. Excelente. Wendy Salas, presente. Ah, ok, Wendy Salas, no me había respondido. Ya la pongo presente. Profe, a mí sí me escuchó que le puse presente. Víctor Corrales. Sí, Ok, ok. sí. Profe, llamó, Ok, no profe. llamó, yo no escuché. ¿Quién me habla? Perdón, es que no me sale aquí. Que como tengo esto ya no me salen los nombres. Chicos, hola. Sí, lo escuchamos, profe. Pero no, es que alguien me dijo que si lo escuché, pero no sé si fue Wendy Salas de nuevo. Mm. No, Ahorita me nosotros. dice. Es que ya cuando pongo la pantalla no me sale Wendy todo. Salas, presente. Listo. Vean este ejemplo de acá, chicos. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a ver funciones, yo les dije que habían ejercicios que por más teoría que escribamos, no lo vamos a comprender teóricamente? Entonces, este ejercicio 20 es uno de esos, de los que solamente se los voy a explicar. Vamos a tener la explicación del ejercicio. En todos los exámenes de bachillerato ha venido una de estas preguntas, entonces vamos a hacer varias conforme vayan pasando las clases. De este no se puede escribir teoría para resolverlo, digamos, porque es un tema así como medio extraño. La C. Vamos a ir a ver. No sé. Vamos a ir a ver. Esa es. Dice el ejercicio, considera las siguientes proposiciones referidas a una función que tiene como dominio D y base a 0, con f de x igual x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Ok, ¿qué quiere decir todo eso que está aquí? El dominio no lo tenemos. Dice que el codominio es 0, o sea, como el codominio es solo 0, todos los elementos se tienen que relacionar con 0. Todos los elementos del dominio se tienen que relacionar con ese 0. Entonces, vean lo que dice aquí. Tiene un criterio de asociación que está dado por x a la 2 menos 9 sobre x más 3. Primera proposición. Menos 3 pertenece al dominio. ¿Verdadero o falso? Esta E de aquí significa pertenece, significa que está dentro. ¿Y de qué era, chicos, según esta teoría en el ejercicio? Dominio, el dominio. Dominio. O sea, una X o una Y. X. X. Correcto. Menos 3 es X. Entonces, nos vamos a venir y vamos a decir f de ¿cuánto? Menos 3 al cuadrado en paréntesis, menos 3. Ok, f de menos 3, ¿verdad? Correcto, es igual. Entonces, vamos a decir, vamos a poner la línea fraccionaria. Y viene una X elevado al cuadrado. En lugar de escribir esa X, ¿cuánto escribimos? Menos 3 en Menos paréntesis 3. al cuadrado. En paréntesis, ¿verdad? Por ser negativa.
al cuadrado menos 9 sobre, y viene otra X. ¿Qué escribimos en lugar de esa X? Menos Menos 3. 3. Menos 3. Más 3. Pongan eso en la calculadora y me dicen qué pasa. Recuerden que como es un negativo, tienen que escribir los paréntesis, si no, no nos funciona. El de menos 9 no, profe. Porque es menos 9, no menos 9. Profe, déjame, me da Ah, un no, no, error. aquí no, nada más el elemento que estamos sustituyendo. Profe, da error. Dame, me da un Error. 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 ¿Qué Error. significa ¿Por qué? eso? Porque significa que esta función, este elemento no tiene relación en el codominio. El menos 3 no va a tener ninguna relación en el codominio. ¿Por qué pasa eso? Menos 3 más 3 es 0. Y en las fracciones el denominador nunca puede ser 0. Nunca, 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 nunca. Entonces, al tirar un error, menos 3 puede pertenecer al dominio, No, ¿no? Porque dice que todos los elementos que estén en el dominio tienen que tener como resultado 0, o sea, que se relacionen con 0. Y menos 3 no tiene ningún resultado, da 0. Si hubiese dado 5, tampoco nos funciona, porque tiene que dar 0. Entonces, como nos tiró un error, esto de aquí es falsa. La primera es falsa. Vean la segunda. La segunda dice 3 está contenido en el dominio. Vean que en la primera aparece una E y en el segundo aparece una C. ¿Qué es la diferencia? La E es para elemento y la C es para conjunto. Nos está diciendo que todo el conjunto 3 está dentro del dominio. Vean que está hasta dentro de llaves. Pero se hace exactamente igual. Si aquí viniese más números, tenemos que irlo haciendo número por número. Aquí solamente como viene el 3, vamos a hacerlo con 3. ¿Qué significa que vamos a hacerlo con 3? F de ¿cuánto? Es positivo. De 3 positivo. Vamos a ir a probarlo con 3. Y entonces decimos que todo este criterio de aquí, en lugar de escribir menos 3, o sea, o las X, vamos a escribir 3 positivo. ¿Y cuánto da eso? Menos 1. Da Ese menos 0. uno. Da 0. Ay, perdón, no lo hice a la 2. Ok, sí. Da 0. Pero Entonces, ese 3 sí estará Pero- dentro del dominio. Sí. y sí, Sí, porque porque se me está relaciona dando con como 0. resultado 0. Se relaciona con 0. Entonces, este de aquí, sí es verdadero. Entonces Ahora, la vean la respuesta última sería solo la definición. 2. Correcto, porque vean la última definición. La última definición nos están diciendo que el dominio va a ser menos 3 unido con 3. Ya no hay ni que probar. Ya nosotros sabemos que 3 sí, pero menos 3 no, ¿verdad? No. Ajá. Entonces, ya solamente con ese menos 3 no nos funciona. Opción correcta, la B. Solo la 2. ¿Entendido ese ejercicio? Sí, profe. Ven, Qué en el examen de complicado. bachillerato, siempre viene un ejercicio de este tipo. Siempre viene uno. Me lo he topado en todos los exámenes. Entonces, con teoría estaba muy raro venir y explicar este ejercicio, pero ya con la aplicación le vamos a ir agarrando el toque. Ya saben, yo a ustedes les voy a pasar este PDF con las respuestas, con los resultados, con los procesos. Dame un segundo, ese lo agarré del 1, creo. Vamos a traernos de una vez este de aquí para que nos quede en secuencia. Ven, es muy parecido. Vean que el codominio también es 0. Hoy no nos va a dar tiempo a hacerlo de las grafiquitas propiamente del examen, pero yo sí les voy a mandar como tarea gráficas hechas por mí, tal vez, para que ustedes practiquen y la otra semana, en la otra próxima clase, vamos a darle de una vez con ejercicios del examen. Para que Profe, ustedes vean. Digan. de ahí eso sería lo mismo, porque si se pone a sacar por lógica lo que aprendimos en la pasada, la primera es la primera es falsa y la tercera también es falsa, sería solo la B. Bueno, la Correcto, segunda. se saca así de rápido. No siempre vienen tan iguales, a veces sí vienen unos que otros cambiecitos con números, entonces lo bueno es probarlo. Pero exactamente, compañeros, ya lo hizo con lógica, lo puede hacer rapidísimo. Él solo se viene y dice, en la primera proposición es menos 2. Si nosotros venimos y lo colocamos aquí, menos 2 más 2 es 0. Ya eso me canceló
la función, ya no existe. Entonces, hagámoslo aquí una carrerita, nada más. Menos 2, f de menos 2 es igual a 2 a la 2 menos 4 sobre, aquí en paréntesis por ser negativo, menos 2 más 2. Y eso va a tirar un 0. Entonces, esa es falsa. Y después hacer exactamente lo mismo con 2, si me funciona. Pero no siempre pasa eso, chicos, siempre comprueben. Lo pueden hacer de manera directa o manera visual, digamos, haciéndolo mentalmente el cálculo. Pero está muy bien. Aquí sí da 0. Entonces esta sí es. Y esta, por el menos 2, no es opción correcta, es solo la B. Entonces, tiene que tener cuidado, porque la mayoría sí son iguales, la mayoría siempre dan el mismo resultado. ¿Entendido ese tipo de ejercicio? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Listo, voy a venirme por acá, ahora sí, y vamos este de aquí, me lo voy a traer por partes. Y vean este de aquí. Dicen que tenemos esa grafiquita de ahí, que tiene esa función sí está definida por partes. Sí podemos hacer un saltito. Entonces, vean, nos están pidiendo el dominio de la función. Voy a ampliar este ejercicio para que ustedes lo vean. Voy a ampliarlo aquí totalmente. El dominio. ¿El dominio en cuál eje se lee? X. X. Vean que la función está dividida en dos partes. Entonces, como se lee de izquierda a derecha, ¿verdad? O de derecha a izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, De derecha. izquierda a derecha. ¿Dónde comenzaría esa función? Menos 3. Menos infinito. En menos infinito. ¿Por qué Ujú. menos infinito? La Ah, flechita. sí, perdón. Vean aquí hay una flecha. ¿Y qué significa esa flecha? Que viene de De menos infinito. infinito. Aquí decimos menos infinito. Entonces vamos construyéndola. En el menos infinito, ¿la boquita va abierta o va cerrada? Perdón, el corchete, ¿va abierta. abierto o va cerrado? Abierta, Abierto, coma. Y vean esa función. Aquí hay función, menos infinito, ¿verdad? Viene de menos infinito, viene de menos infinito. Aquí hay función, aquí hay función, aquí hay función. ¿Y dónde termina? menos 1. Menos 1. Tienen que tener cuidado porque como está tan cerquita del 3, a veces creen que es 3. Y no, estamos en el eje X. Entonces termina en menos 1. Y en ese Cerrado. menos 1, ¿va a ir abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Ahora, hay un brinco para irnos al otro lado. ¿Qué se hacía en ese brinco? Unión. Unión. Unión, ¿verdad? ¿Y dónde comienza la función que sigue? Sigue cerrado en 1. 1. Cerrado en 1, correcto, cerrado en 1, Coma más infinito. Ajá. Menos. coma, más infinito. Más infinito. Porque para este lado está el más A infinito. la derecha. Para la derecha está el más infinito, para la izquierda está el menos infinito. Aquí hay infinito y aquí está la flecha y dándonos a entender que va para el más infinito. Y la opción correcta, ¿cuál sería? La D. La D. La D. ¿Entendido? Ese ejemplo. Esto es, yo lo más sencillo que lo anterior, profe. Así es, van a haber ejercicios muy complicados para unos, muy fáciles para otros, pero conforme pase la práctica, conforme le agarremos la práctica, el toquecillo se les va a hacer muy sencillo, van a ver. Pero vean que funciones por el momento no va siendo algo dificilísimo, como algo de otro mundo. Sí hay preguntas que sí les acepto, son muy complicadas, son muy tediosas, pero ahí vamos a ir tratando de resolverlas para que les agarren el toque. En este examen venía para esa gráfica 2 preguntas. Hagamos la segunda pregunta. Y ahí ya concluiríamos. Las demás preguntas las dejamos para Ahí el ámbito. la siguiente clase. Correcto, el ámbito. Escribamos aquí que con rosado lo que hicimos fue el dominio de la función. Aquí lo calculamos, el dominio de la función. Vamos a calcular ahora el ámbito.
para la segunda pregunta. Dice que el ámbito, ¿verdad? El ámbito de F. ¿El ámbito en cuál eje se lee? El eje El Y. eje Y. En Y. En En el Y. eje Y. Y entonces, ¿de arriba para abajo o de abajo para arriba? De abajo para R. arriba. No. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Siempre tiene que ser de lo menor a lo mayor. Porque como las respuestas son intervalos, recuerde que siempre tiene que ir de menor a mayor. Por eso es de izquierda a derecha o de abajo para arriba. Entonces, este viene de abajo para arriba. ¿Y de abajo desde dónde está comenzando? Desde más menos infinito. infinito. Desde menos infinito. Recuerden que para abajo está menos infinito y para arriba está el más Más infinito. infinito. Viene desde menos infinito. Aquí. Entonces, menos, ahí, afuera, menos infinito. Y entonces, aquí hay función, aquí hay función, aquí hay función, ¿hasta dónde? Menos 1. Hasta menos 1. ¿Y el menos Cerrado. 1 va a ir abierto o va a ir cerrado? Cerrado. Cerrado. Y aquí es donde viene algo nuevo para ustedes. ¿Cómo comenzarían ustedes la otra función? Sí. Normalmente se comenzaría. No, se comenzaría menos infinito también. No, no comenzaría a menos infinito. No tendría que ponerle unión. Unión primero. Ajá. Ahora, ¿por qué no comenzaría en menos infinito? La otra semana les voy a dar una clavecita de una recta que se llama asíntota. La otra semana les voy a hablar de la recta asíntota. Una Salud. recta asíntota, ahorita por encimita, es una recta que me funciona como límite. O sea, ¿qué quiere decir? Que sobre esa recta nosotros pasamos una función, pero la función nunca va a atravesar esa recta. O sea, la función viene bajando, bajando, bajando y se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca la va a sobrepasar. Entonces, si ustedes ven aquí, voy a borrarlo para que lo vean, Entonces sería, ella está en 1. en uno. Vean aquí la diferencia entre esta flecha y esta flecha. ¿Sí ven la diferencia entre esas dos flechas? Esta Sí. bien, se nota que viene subiendo, pero esta no, esta se nota que va a ir a quedar ahí muy cerquita de este eje. ¿Sí lo ven? Es como que se acuesta en el 1 y sigue directo ahí infinito. Profe, Se pone paralelo. profe, yo tengo una duda. Digan. Profe, ¿por qué menos infinito al principio si viene de los números positivos? Es que estamos en el eje Y. El eje Y Estamos en el eje abajo Y. es menos infinito. Y aparte que es el... Ay, pucha. Yo también ahí Sí, patiné. sí, estoy perdido. Sí, está bien. No he dicho No, nada. no está perdido, tranquilo. Parte de... No estoy perdido, profe, estoy re Ah, ok. perdido. Profe, No, entonces cuando una recta llegue y haga eso, o sea, cuando sea una recta asíntota, entonces se busca el punto más cercano al eje Y que esté tocando. Correcto. Ok. Ahí uno. No Me solamente existen asíntotas en el eje Y, también Me imagino existen que en asíntotas el en eje el eje X. X. Eso iba a preguntar. Y esas las vamos a ver cuando estemos en las funciones logarítmicas, que ahí sí se trabaja con asíntotas en el eje X. Pero ahorita en el ámbito casi siempre va a ser ahí, en el eje. Profe, ¿verdad que hay un tipo de función que se llama función inversa? Sí, esa la vamos a ver también. Yo me acuerdo que eso era un dolor de cabeza. Es la parte más complicadita. Entonces esa otra parte comienza en -1 y ¿dónde termina? De 1 a 3 cerrado. A 3. No. Pero, aquí no va a ir abierto. Cuando hablamos de rectas asíntotas, esa recta me va a tocar, bueno, la función me va a tocar esa recta. En algún momento se me va a convertir en 1. No. No. La asíntota es un límite, me dice que de ahí nunca va a pasar, nunca lo va a tocar. Entonces, como esa función nunca me va a hacer 1, ¿cómo va a ir en el 1 el corchete? Abierto. Ujú. Abierto. Abierto sería. Abierto. Entonces, la opción correcta sería la D. De. De menos infinito a -1, de 1 a 3. Para la función inversa vamos a tener dos partes. Vamos a tener la parte gráfica, que la parte gráfica sí es muy fácil y viene una pregunta en el examen, siempre gráfica. Y viene la parte de criterio, que la parte de criterio es la parte en la que sí es un poquito más tedioso el proceso. Sí hay que saber mucha álgebra, hay que saber mucho de monomios, suma de monomios, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está viendo pasa a sumar y operaciones con monomios. Entonces, no es difícil, es nada más que hay que recordar muchos temas de octavo.
Pero eso lo vamos a ver en ese momento. Yo creo que la otra semana vamos a ver la Buenas. composición de funciones y la fórmula Miguel. inversa. Entonces, la otra semana, al iniciar las clases, vamos a continuar con ejercicios del examen de lo que vimos de teoría hoy. Y vamos a comenzar con la parte de composición y función inversa, a ver si nos da tiempo. Para ya empezar con otros conceptos de función. Quedaríamos hasta acá, chicos. Esta vez sí les voy a subir tarea con lo que ya hemos visto hasta hoy, que ya es bastantito. Ok, Para que estén perfecto. preparaditos. Gracias. Traten Buenas de noches. hacerla, ¿verdad, chicos? Para que practiquen. Por allá, profe, buenas noches. Ahorita les mando el PDF. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Gracias a Buenas ustedes. noches, profe. Descansen. Muchas gracias por allá. Hasta luego.